Imagina perder todo lo que amas y en el momento más oscuro de tu vida encontrar una razón inesperada para seguir adelante. Beatriz, una mujer sin hogar, vivió invisible a los ojos del mundo, hasta el día en que conoció a Tomás, un perdido e indefenso. Niño. Lo que comenzó como un simple gesto de bondad se convirtió en una conexión que nadie podía predecir. Mientras tanto, Gustavo, el padre de Tomás, luchaba por su vida en un hospital sin saber que su hijo estaba en manos de un extraño. Pero espera, ¿qué sucede cuando mundos tan opuestos chocan? ¿Cómo puede una mujer desacreditada por todos convertirse en la heroína de una historia que nadie se atrevería a imaginar? Quédate hasta el final, porque esta es una historia de coraje, amor y transformación, que desafiará todo lo que crees sobre el poder de las segundas oportunidades. La lluvia caía fuerte esa noche, oscureciendo la visión de Gustavo mientras conducía por la carretera. Sus pensamientos estaban muy lejos, ocupados con el trabajo y las decisiones que tendría que tomar al día siguiente. Un repentino sonido de bocina lo devolvió a la realidad, pero ya era demasiado tarde. Los faros de un camión destellaron frente a él y el impacto fue inmediato. El sonido del metal retorcido y del cristal roto resonó en la noche. Gustavo apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando antes de perder el conocimiento. Cuando abrió los ojos brevemente, destellos de luces rojas y el sonido ahogado de voces de fondo fue todo lo que notó antes de un silencio absoluto. Mientras tanto, Tomás, su hijo de 7 años, esperaba en casa. La niñera lo había dejado en la sala con una cena sencilla y la promesa de que Gustavo volvería pronto. El reloj de la pared parecía avanzar más lento y las horas pasaban sin novedades. Cuando llegó la noticia del accidente, la casa fue tomada por los familiares de Gustavo, pero su atención no estaba en el niño. Sus preocupaciones giraban en torno a cuestiones financieras y responsabilidades legales. Tomás, que observaba todo desde lejos, se sintió completamente ignorado. Esperaba oír algo sobre su padre, pero las conversaciones eran frías y desconectadas. Después de 2 días de confusión, el niño decidió actuar. Sin entender muy bien a dónde iba, salió por la puerta trasera y comenzó a caminar por las calles llamando a su padre. Beatriz lo encontró sentado en un callejón, acurrucado entre cajas de cartón. Llevaba una bolsa con algunas botellas vacías y ropa gastada. Al ver a Tomás, frunció el ceño y se acercó con cautela. «Oye, chico, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, inclinándose a su nivel. Su voz era firme, pero no grosera. Tomás levantó la cara, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Yo no sé dónde está mi padre». Beatriz suspiró y miró a su alrededor. «¿Y tu madre? ¿Sabe ella que estás aquí?». Tomás negó con la cabeza, apretando las rodillas contra el pecho. «Mi madre se fue hace mucho tiempo». Beatriz puso sus manos en sus caderas. «Excelente. Parece que ahora estás atrapado conmigo. No es exactamente un premio, pero lo resolveremos». Aún con su propia vida en ruinas, Beatriz decidió ayudar a Tomás. Lo llevó a su pequeño refugio bajo un puente, donde tendió una fina manta sobre el suelo de cemento. Sacó un trozo de pan duro de la bolsa y se lo entregó al niño. «Lo siento, chico, pero el menú de hoy es bastante limitado. Pan con...». «Nada», dijo arrancando una débil sonrisa a Tomás. «Pero si quieres, puedo incluir una historia increíble de postre». Tomás aceptó el pan y empezó a masticar. Incluso seco, estaba agradecido. «Eres gracioso», murmuró. «Espera a enterarte de aquella vez que casi me hago millonaria», respondió Beatriz, guiñándole un ojo. «Pero primero, debemos pensar en cómo evitar que usted se meta en problemas». Esa noche, mientras Tomás dormía bajo una manta rota, Beatriz lo observaba pensativa.
Me he enfrentado a muchas cosas, pero cuidar de un niño puede ser mi mayor desafío, se susurró a sí misma. Sabía que la situación era temporal, pero algo en el chico despertó en ella un sentido de responsabilidad que hacía tiempo que había olvidado. Por difícil que fuera, Beatriz sintió que cuidar de Tomás era más que un deber. Era una oportunidad para redescubrir su propia fuerza. Beatriz se despertó con el sonido de pasos apresurados sobre el puente. Parpadeó un par de veces, ajustándose a la tenue luz del amanecer, y al girarse vio a Tomás, aún durmiendo, acurrucado en la manta que había arreglado la noche anterior. El niño parecía más tranquilo, pero su expresión aún reflejaba la tristeza de estar lejos de su padre. «Buenos días, muchacho», dijo Beatriz, dándole una ligera sacudida a Tomás. «Levantarse tarde no forma parte de nuestro plan. Tenemos un día completo por delante». Tomás abrió los ojos lentamente y por un momento pareció desorientado. Cuando vio a Beatriz, se sintió reconfortado. «¿Qué vamos a hacer hoy?», preguntó, frotándose los ojos. «Sobrevive», respondió Beatriz con una sonrisa irónica. «No te preocupes, soy genial en esto, pero primero consigamos algo mejor que pan seco para el desayuno». La pareja comenzó a caminar por la ciudad. Beatriz llevó a Tomás a un centro comunitario donde en ocasiones distribuían desayunos a personas sin hogar. Mientras esperaban en la fila, Tomás observaba el ambiente visiblemente incómodo. «¿Vienes aquí a menudo?», preguntó en voz baja. «Cuando sea necesario», respondió Beatriz. «Pero déjame advertirte de inmediato, su papilla es tan mala que extrañas el pan seco». Tomás se rió, lo que hizo sonreír también a Beatriz. A pesar de la situación, ella sabía que el humor era su mejor herramienta para mantener tranquilo al chico. Después de comer, Beatriz llevó a Tomás a un pequeño parque cercano. Sentada en un banco, empezó a contarle historias de su vida, improvisando detalles para mantenerlo entretenido. «¿Sabías que una vez casi me hice famosa?», dijo cruzándose de brazos. «¿Famoso cómo?», preguntó Tomás, curioso. «Estaba en un concurso de canto. Canté tan bien que todo el público se quedó en silencio, o tal vez porque se rompió el sistema de sonido y nadie me escuchó. De todos modos, fue un desastre». Tomás se rió a carcajadas esta vez. Por primera vez se sintió un poco menos solo. Beatriz notó el cambio e insistió en seguir con las historias divertidas. Pero en el fondo, Beatriz sabía que la situación no era sostenible. Mientras Tomás jugaba con unas hojas caídas, ella pensaba en cómo proteger al niño. «No sé cuánto tiempo podré hacer esto por él», murmuró para sí misma. «Pero por ahora, él me tiene a mí, y eso tendrá que ser suficiente». En el parque, mientras Tomás jugaba con ramas que transformaba en espadas imaginarias, Beatriz observaba de lejos, sentada en un banco. Sus pensamientos estaban lejanos, pero la voz de Tomás la devolvió a la realidad. «Mira, Beatriz, soy un caballero luchando contra un dragón gigante», gritó, agitando la rama en el aire. «Cuidado, caballero», respondió ella con una sonrisa. «Ese dragón parece duro. Necesitarás refuerzos». Tomás se rió y siguió jugando. Beatriz sabía que, incluso en esa difícil situación, era importante que el niño tuviera momentos de diversión. Pero la paz momentánea fue interrumpida cuando algunas personas en el parque comenzaron a notarlos. Una señora se acercó con el ceño fruncido. «¿Es su hijo?», preguntó la mujer con tono sospechoso. Beatriz se levantó manteniendo la calma. «No exactamente. Estoy cuidándolo por ahora». La señora miró a Tomás y luego a Beatriz, juzgando claramente la situación. «¿Crees que esto es apropiado? Una mujer como usted, en la calle cuidando a un niño». Beatriz se cruzó de brazos, intentando controlar su irritación. «Bueno, señora, si cree que un techo automáticamente convierte a alguien en una buena persona,
Tal vez debería conocer a las personas que lo descuidaron antes de que yo apareciera. La mujer retrocedió, incómoda con la respuesta directa, pero no dijo nada más. Tomás, al notar el malestar, corrió hacia Beatriz. ¿Está todo bien?, preguntó tomándote la mano. Claro, chico, dijo, apretando suavemente su mano. Algunas personas simplemente no saben cómo guardarse sus opiniones para sí mismas. Pero la interacción no pasó desapercibida. Un hombre con una cámara comenzó a tomar fotografías, llamando la atención sobre los dos. Mira, esta sería una gran historia. Una mujer sin hogar cuida a un niño perdido, dijo en voz alta, riendo. Beatriz sintió que su corazón se aceleraba. No quería exposición y mucho menos comentarios desagradables. Tomando a Tomás de la mano, salió rápidamente del parque. Esa noche, mientras Tomás dormía, Beatriz pensó en el futuro. Tal vez debería buscar ayuda real. No puedo seguir así para siempre. Pero la idea de separarse de Tomás la inquietaba. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un propósito y no estaba lista para renunciar a él. Después de meses en coma, Gustavo abrió lentamente los ojos. La luz blanca de la habitación del hospital le resultaba insoportable y necesitaba un momento para procesar dónde se encontraba. Intentó mover su cuerpo, pero todo lo sentía pesado. Fue entonces cuando una enfermera notó que se había despertado. «Bienvenido de nuevo, señor Gustavo», dijo, ajustando los monitores al lado de su cama. «Has estado fuera por bastante tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz ronca. «Casi 3 meses», respondió la enfermera en tono tranquilo. «Pero no te preocupes, estás en recuperación». Gustavo se tomó un momento para procesar la información. Su mente, sin embargo, se dirigió inmediatamente a la persona más importante de su vida. «¿Mi hijo? ¿Dónde está Tomás?». La enfermera vaciló, pero mantuvo su tono tranquilizador. «Está bien, está a salvo, pero hay algo que necesitas saber». En los días siguientes, mientras recuperaba fuerzas, Gustavo se enteró de lo sucedido. Tomás había desaparecido poco después del accidente y nadie en su familia podía explicar cómo acabó en la calle. Fue una mujer desconocida, una indigente llamada Beatriz, quien lo encontró y lo cuidó. Decidido a saber quién era esta mujer y qué había sucedido, Gustavo presionó a los médicos para que lo dejaran salir del hospital lo más rápido posible. Aunque aún estaba débil, su determinación lo llevó hasta el refugio donde se encontraban Beatriz y Tomás. Cuando Gustavo llegó, vio a Tomás jugando con otros niños en el patio. Al verlo, el niño corrió hacia él gritando, «¡Papá!». El abrazo fue fuerte y Gustavo no pudo contener las lágrimas. Sostuvo a su hijo como si tuviera miedo de perderlo nuevamente. Tras el emotivo reencuentro, sus ojos se dirigieron a Beatriz. Ella observaba desde lejos, con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar. Gustavo se acercó, con una mezcla de agradecimiento y desconfianza. Entonces, «¿Eres la mujer que cuidó a mi hijo?», preguntó tratando de mantener el tono firme. Beatriz no dio marcha atrás. «Sí, lo soy, y antes de que preguntes, lo hice porque él lo necesitaba. A nadie más le importaba». Gustavo sintió una punzada de vergüenza, pero trató de ocultarla. «¿Y por qué debería creerte?». Antes de que Beatriz pudiera responder, Tomás intervino colocándose entre los dos. «Papá, ella me ayudó. Me dio comida, me contó historias. No puedes hablarle así». El tono defensivo del chico tomó por sorpresa a Gustavo. Respiró hondo y volvió a mirar a Beatriz. «Solo quiero entender, ¿cómo es posible que alguien como tú, que ya tiene sus propios problemas, decida cuidar a un niño que ni siquiera conocía?» Beatriz se encogió de hombros, pero había sinceridad en su voz. «Porque lo necesitaba, y tal vez yo también lo necesitaba».
Por un momento Gustavo no pudo responder. Sus palabras hicieron eco de algo que él no esperaba escuchar. Sabía que sin ella, Tomás podría haber enfrentado un destino mucho peor. «No sé cómo agradecerte», dijo finalmente en un tono más suave, «pero quiero escuchar más». Gustavo observaba a Beatriz mientras Tomás jugaba con otros niños en el patio del albergue. Todavía estaba procesando todo lo que había sucedido. No fue solo el hecho de que Beatriz cuidara a su hijo, sino cómo, enfrentando dificultades que él ni siquiera podía imaginar. «Beatriz, cuéntame más sobre ti. Quiero entender por qué hiciste todo esto, incluso cuando parecía imposible», preguntó, ahora con la voz más suave. Beatriz suspiró, mirando a Gustavo como si intentara decidir cuánto compartir. «Mira, no es una historia que me guste contar, pero creo que mereces saberla. No siempre viví así, ¿sabes? Tenía una familia, un hogar, incluso un trabajo que me hacía feliz». Hizo una pausa, mirando al horizonte. Gustavo se dio cuenta de la profundidad de su dolor y no lo detuvo. «Todo cambió cuando perdí a mi marido. Un accidente automovilístico. Él era todo para mí. Después de eso, hubo una serie de desastres. Perdí mi casa, mi trabajo, y terminé en la calle. Sabía lo que era perderlo todo, incluida la esperanza. Entonces, cuando encontré a Tomás, vi en él la oportunidad de hacer algo que yo no podía hacer por mi cuenta: salvar a alguien». Sus palabras resonaron en el corazón de Gustavo. Se sentía pequeño comparado con lo que Beatriz había enfrentado y lo que él había hecho por Tomás. «No solo lo cuidaste», dijo Gustavo con emoción en su voz. «Le diste algo que ni siquiera yo pude en ese momento: esperanza». «No hice esto esperando agradecimientos o recompensas», respondió con una sonrisa tímida. «Lo hice porque estaba bien. Y si quieres saberlo, él también me ayudó. Me dio una razón para continuar, para luchar, incluso cuando parecía que ya no quedaba ninguna razón». Tomás, al darse cuenta de que los dos estaban hablando, corrió hacia ellos. «Papá, ¿sabes lo que me dijo Beatriz? Ya luchó contra un dragón», dijo, riendo y tomándole la mano. Beatriz se rió. «Cuidado, muchacho. A los dragones no les gusta que difundamos sus historias». Gustavo también se rió, sintiendo una ligereza que no había experimentado en meses. Miró a Beatriz y vio algo más, una fuerza y una bondad que no encontraba en mucha gente. «Beatriz», empezó, con un tono más serio, «no puedo dejar que vuelvas a la calle. Lo que hiciste por Tomás, por lo que hiciste por mí, sin siquiera saberlo, merece más que palabras. Quiero ayudarla a empezar de nuevo». Beatriz arqueó las cejas sorprendida. «Esto parece demasiado bueno para ser verdad. ¿Me estás diciendo que ahora también voy a vivir en una mansión?» «No te voy a prometer una mansión», bromeó Gustavo, «pero quiero que tengas una oportunidad real de empezar de nuevo, una casa, un trabajo y, quién sabe, una nueva familia». Ella guardó silencio por un momento, claramente emocionada. «No sé qué decir. Di que aceptas y que le va a contar a Tomás más historias de dragones», respondió Gustavo sonriendo. Unas semanas más tarde, Beatriz se mudó a una casa sencilla pero acogedora alquilada por Gustavo. También la invitó a trabajar en un proyecto social que creó, enfocado en ayudar a personas sin hogar. Beatriz aceptó con ilusión, convirtiéndose en la líder del proyecto, con Tomás siempre a su lado. Durante una de las reuniones, Gustavo bromeó: «Sabes que ahora solo soy el inversionista, ¿no? Eres el jefe». Beatriz se rió, algo que ahora hacía con más frecuencia. «No te preocupes, Gustavo. Me aseguraré de que nuestra nave siga volando y, si hay algún problema, lo solucionaré yo mismo». Los tres, un millonario, una antigua mujer sin hogar y un niño lleno de sueños, formaron una familia poco común. Demostraron que el amor,
La compasión y la determinación pueden transformar vidas de maneras inesperadas y profundas.